Capítulo 1. La fermentación de la luz de la luna. El Valle Brumoso en otoño era una obra maestra impresionante, donde los viñedos se extendían por ondulantes colinas, teñidas de un dorado brillante bajo la luz del sol que se desvanecía. Las vides se agitaban con la brisa, llevando el dulce aroma del vino recién fermentado, mezclándose con el aire fresco de las montañas del oeste americano. Este pequeño pueblo, enclavado entre valles, era famoso por su producción de vino, una tradición de larga data que lo había convertido en un destino para los amantes del vino y los turistas por igual, especialmente durante su festival anual del vino. Bajo la luna colgando del cielo, Misty Valley se volvió más encantador que nunca. Sin embargo, debajo de su fachada pacífica, los secretos y las ambiciones fermentaban silenciosamente, como barriles de vino envejeciendo en bodegas oscuras. Stella Monroe estaba detrás de la barra de Vine Whisper, un pequeño pero elegante restaurante de vinos en el corazón de Misty Valley. Su largo y brillante cabello estaba recogido hacia atrás, con algunos mechones cayendo sobre sus hombros mientras se inclinaba hacia adelante para servir una copa de vino tinto intenso a un cliente. Sus ojos castaños oscuros brillaban bajo la tenue iluminación del restaurante, pero su sonrisa radiante era fugaz, una joya rara que guardaba como una joya preciosa, y que solo revelaba en los momentos que realmente valían la pena. A sus 24 años, Stella llevaba una vida sencilla, casi austera, trabajando incansablemente para ayudar a sus padres a pagar la enorme deuda que habían dejado tras un incendio que devastó el viñedo de su familia hace unos años. Ese incendio no solo había quemado la tierra, sino que también había quemado los sueños de la familia Monroe, dejándolos con préstamos bancarios y preguntas sin respuesta, con la persistente sospecha de que no había sido un accidente, aunque Stella no tenía pruebas. Esta noche, Vine Whisper estaba más animado que de costumbre, bullicioso con la emoción del festival anual del vino de Misty Valley. Las largas mesas de madera estaban cubiertas con manteles blancos y adornadas con botellas de vinos recién sacados al mercado de viñedos locales, que iban desde blancos delicados hasta tintos atrevidos. La alegre charla de los invitados, los enólogos, los turistas y los lugareños se escuchaba en todo el espacio, mezclándose armoniosamente con la suave melodía de un violín tocado por una pequeña banda en la esquina. Vestida con una sencilla blusa blanca y un delantal negro, Stella se movía rápidamente detrás de la barra, mezclando bebidas, sirviendo vino y limpiando vasos. Sus ojos permanecieron concentrados, aunque de vez en cuando se dirigían hacia el gran ventanal, donde la luz de la luna bañaba los viñedos del exterior, como si estuviera buscando algo que estaba más allá de su alcance. «Stella, prueba esto». Mia, su alegre colega rubia, le acercó una copa de rosado con una sonrisa juguetona. «Es una nueva mezcla del viñedo del este. Dicen que sabe a otoño». Stella sacudió la cabeza y esbozó una leve sonrisa. «No bebo mientras trabajo, Mia». «Ya lo sabías». Pero Mia insistió y le guiñó el ojo. «Vamos, solo un sorbo. Es el festival. No se tomen tan en serio». La multitud que los rodeaba empezó a vitorear y aplaudir en señal de aliento. Stella, siempre responsable, siempre al mando, sintió de repente la presión de la atmósfera animada. Con un suspiro silencioso, levantó el vaso y bebió un pequeño sorbo. La delicada dulzura, teñida con un toque de acidez, se extendió por su lengua, cálida, tentadora y absolutamente encantadora. Un sorbo dio paso a dos, luego a tres. Stella nunca había sido una gran bebedora. Siempre había tenido miedo de perder el control, de volverse tan débil como su padre después del incendio, cuando ahogó su dolor en alcohol. Pero esa noche, entre la música, las risas y el embriagador aroma del vino, se dejó llevar por primera vez en años. El vino le corría por la garganta y le hacía sentir la cabeza ligera. Y antes de que se diera cuenta, había bebido demasiado. Mia se rió de buena gana cuando vio que Stella comenzaba a tararear la música, con un destello de inocencia que iluminaba sus ojos castaños. «Mira, es divertido», gritó Mia por encima del ruido, tirando de Stella hacia la pista de baile. Stella se rió entre dientes, avergonzada, dejando que Mia la hiciera girar. Sus pasos eran inestables, pero una extraña sensación de libertad llenaba su corazón. Mientras giraba, perdió el equilibrio y tropezó con fuerza contra alguien que estaba de pie en un rincón poco iluminado del restaurante. Se estrelló contra un pecho firme y unas manos fuertes la atraparon justo a tiempo antes de que cayera al suelo. «Ah», jadeó, con la voz ligeramente arrastrada por el vino. Levantó la vista y sus ojos marrones se clavaron en una mirada verde gélida,
que brillaba bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana cercana. El hombre era alto y vestía una sencilla chaqueta de cuero que ocultaba su poderosa presencia. Él permaneció inmóvil, como una estatua, mirándola con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Su cabello castaño oscuro estaba prolijamente recortado, su mandíbula afilada exudaba un aire de dominio silencioso. Y cada movimiento que hacía, aunque controlado, irradiaba una intensidad innegable. En su estado de embriaguez, Estella no pensó. Lo miró, con una tímida sonrisa curvando sus labios, y antes de que su mente racional pudiera detenerla, se puso de puntillas, le rodeó el cuello con los brazos y lo besó, un beso atrevido, fugaz, lleno de una pasión inesperada. Sus labios se encontraron con los de él, suaves, cálidos, con el dulce sabor del rosado que acababa de beber. Fue un momento de puro impulso, como una chispa de electricidad que partió el cielo nocturno. Estella se apartó casi al instante, riendo torpemente. Lo siento, Ika, puede que esté un poco borracho. Ella se dio la vuelta y se alejó tambaleándose, desapareciendo entre la multitud, dejando al hombre allí de pie, congelado en las sombras. Ese hombre era Elliot Caldwell, de 32 años, el enigmático director ejecutivo de Caldwell Vineyards, el imperio vinícola más grande de la región, una potencia que gobernaba Misty Valley con ambición e influencia. Había venido al festival esa noche disfrazado de un invitado común y corriente, con la intención de observar a su competencia en la despiadada industria del vino sin llamar la atención. Elliot era un hombre de control absoluto. Cada decisión, cada movimiento que hacía, estaba meticulosamente calculado, desde dirigir su empresa hasta eliminar a sus rivales. No estaba acostumbrado a las sorpresas. No estaba acostumbrado a dejarse llevar por nada ni por nadie, pero el beso de Estella, repentino, impulsivo, rebosante de pasión desenfrenada, había roto el hielo que había en su interior. Elliot se quedó quieto, sus dedos rozando instintivamente sus labios, donde aún persistía el calor de Estella. Su corazón, que siempre se mantenía en silencio, ahora latía a un ritmo extraño y desconocido, como si hubiera despertado de un sueño profundo. Sus ojos siguieron su silueta inestable mientras desaparecía entre la multitud, con su pelo largo y oscuro flotando detrás de ella, su risa despreocupada resonando en la noche. No tenía idea de quién era él, probablemente solo pensó que era otro extraño borracho entre la multitud del festival. Pero para Elliot ya no era una extraña. Ese beso, aunque fue un acto imprudente de una chica borracha, había dejado una marca indeleble en su mente. Se dio la vuelta y salió a la terraza del restaurante, donde la luna proyectaba su resplandor sobre los extensos viñedos que se extendían más allá. La brisa nocturna traía el aroma del vino y de las hojas secas, pero Elliot no sentía nada más que la persistente sensación de sus labios contra los suyos. Sus ojos verdes se oscurecieron, un hambre que se agitaba en lo más profundo de él, un deseo insaciable, como una brasa latente que de repente se reavivaba. Sacó el teléfono del bolsillo de su abrigo, con voz fría y autoritaria, mientras marcaba un número. Averigüe quién es, su nombre, dónde vive, todo, ahora mismo. Al otro lado de la línea, su siempre confiable asistente, Marcus, respondió de inmediato. ¿Qué mujer, señor? Elliot apretó la mandíbula, su mirada nunca se apartó del lugar donde Estella había desaparecido entre la multitud a través de la ventana. La mujer que me acaba de besar en Vine Whisper. Encuéntrala, Marcus. Necesito saber quién es. Marcus dudó un segundo, sorprendido por el tono inusualmente urgente de su jefe, pero sabía que no debía hacer preguntas. Sí, señor, empezaré de inmediato. Elliot finalizó la llamada y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Su expresión era más aguda que nunca, su mente estaba acelerada. No sabía su nombre, no sabía quién era, pero nada de eso importaba. Ese beso lo había cambiado todo. Había despertado algo dentro de él que nunca supo que existía. Elliot Caldwell, el hombre que controlaba todo un imperio del vino, el hombre que nunca había dejado que nada ni nadie lo sacudiera, ahora estaba consumido por el pensamiento de una chica desconocida, fruto de un fugaz impulso de borrachera. Se quedó allí, bajo la luz de la luna, susurrándose a sí mismo, ella es interesante. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios y en su mente ya empezaba a tomar forma un plan, hacerla suya, lo quisiera ella o no. Bienvenidos a Soul Stories. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario,
me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motivan a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te ha tocado el corazón? Deja un me alegro en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. Capítulo 2. El aroma del vino y los secretos. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las hojas doradas de la uva que había fuera de la ventana, y proyectaba cálidas rayas sobre el desgastado suelo de madera de la pequeña habitación de Stella Monroe en Mistifale. Ella yacía acurrucada en la cama, con los ojos cerrados con fuerza, pero su mente se negaba a permanecer quieta. Los recuerdos de la noche anterior volvieron a ella como suaves olas, sacándola de su sueño inquieto. Stella se incorporó de golpe, agarrándose la frente, y un pequeño gemido escapó de sus labios secos. Un dolor de cabeza sordo persistía, un rastro persistente del Festival del Vino en Vine Whisper. Pero lo que la hizo querer gritar no fue la resaca, sino la imagen fugaz de un extraño, sus fríos ojos verdes y la forma imprudente en que lo había besado sin pensarlo 2 veces. Se cubrió la cabeza con la manta, mortificada más allá de las palabras. «Oh, Dios, ¿qué hice?», murmuró con voz temblorosa. Recordó cómo se había estrellado contra él, en un momento de salvaje abandono, se había puesto de puntillas para darle un beso fugaz y atrevido en los labios. Fue suficiente para que se sonrojara de vergüenza solo de pensarlo. Stella Monroe, que había vivido con cautela, que se había controlado desde que el viñedo de su familia se incendió hace 3 años, había hecho algo que nunca había imaginado, besó a un completo desconocido mientras estaba borracha. Se tambaleó fuera de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío mientras caminaba hacia el pequeño espejo que colgaba en la esquina de su habitación. Su pelo largo y oscuro era un lío enredado, sus ojos de color marrón oscuro estaban nublados por el cansancio y su rostro todavía ardía mientras susurraba para sí misma, «Fue solo una vez». Probablemente también estaba borracho. Lo olvidaría enseguida. Se quitó de la cabeza sus pensamientos y se vistió con su ropa de trabajo habitual, una camisa blanca impecable y un delantal verde oscuro. Luego salió de su casa decidida a dejar atrás la noche anterior y regresó a Vine Whisper. El trabajo era su ancla, no solo por el sueldo, sino porque era la forma en que ayudaba a sus padres a pagar la enorme deuda del incendio del viñedo. No podía dejar que un pequeño error la distrajera, nunca. Cuando Stella llegó a Vine Whisper, los restos del festival de la noche anterior aún persistían, botellas de vino vacías esparcidas por las mesas, manteles arrugados y un leve aroma a vino en el aire. Mia, su siempre alegre compañera de trabajo rubia, estaba limpiando las mesas con una sonrisa traviesa. «Buenos días, estrella del festival», bromeó Mia. Stella frunció el ceño, agarrando un paño con fuerza. «No lo menciones», murmuró. Mia se echó a reír. «Oh, vamos, besaste a alguien, ¿no?» «Lo vi, fue increíble». El rostro de Stella se sonrojó mientras se daba la vuelta. «No recuerdo nada, así que deja de hablar de ello». Se concentró en mezclar bebidas, servir vino y lustrar vasos, los movimientos familiares la ayudaron a alejar el recuerdo borroso. Pero cada vez que su mirada se posaba en el rincón oscuro del restaurante donde había chocado con un desconocido, su corazón latía un poco más rápido. Sacudió la cabeza, convenciéndose de que no había sido nada, un momento tonto, un error de borrachera. Nunca volvería a verlo, pero estaba equivocada. Al ponerse el sol, Vine Whisper se llenó una vez más de productores de vino, turistas y habitantes de Mistifale ansiosos por disfrutar de un buen vino después del festival. Stella estaba sirviendo una copa de vino tinto intenso cuando sintió una ráfaga de aire fresco de montaña. Levantó la vista y se quedó sin aliento. Una figura alta entró en la habitación, moviéndose con autoridad silenciosa, como si fuera el dueño del lugar. Vestía una sencilla chaqueta de cuero, su cabello castaño oscuro estaba bien recortado y sus fríos ojos verdes escudriñaban la habitación. Luego se dirigió a la barra y se sentó justo frente a ella. Cuando la miró, un destello de diversión iluminó su mirada. El pulso de Stella se aceleró, pero no estaba completamente segura de que fuera él. Parecía distante con todos los que lo rodeaban. Cuando Mia le preguntó en tono de broma, «¿Qué puedo ofrecerte?», él respondió con sequedad, «Vino tinto», su voz profunda, seca, carente de calidez. Pero cuando Stella se acercó, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona.
Bueno, la pequeña borracha, tu tinto más fuerte, por favor. Estella se quedó helada a mitad de la bebida. Él se acordó. Ella tartamudeó, tú. El hombre se rió, su voz profunda y burlona, pero solo para ella. ¿Qué, ya me olvidaste? Ese beso debería haber pasado a la historia, cariño. El rostro de Estella ardía mientras colocaba el vaso frente a él, sus manos temblaban levemente. Tratando de mantener la voz firme, dijo, no fue mi intención. Estaba borracha. Elliot tomó un sorbo lento y luego le guiñó el ojo. Borracho o no, lo disfruté. Besas mejor que preparas bebidas. ¿Debería comprobarlo 2 veces? Estella lo fulminó con la mirada, pero no podía negar que algo en su tono juguetón la irritaba y la divertía al mismo tiempo. Me llamo Estella, dijo ella brevemente, dándose la vuelta para limpiar el mostrador, haciendo cualquier cosa para escapar de su mirada penetrante. Pero Elliot no era así con nadie más. Con Mia o los otros clientes, era frío, reservado, su mirada gélida mantenía a la gente a distancia. Pero con Estella se convirtió en un pícaro encantador. Todas las noches, sin falta, se presentaba en Vine Whisper, se sentaba en la barra y pedía botellas de vino caras, del tipo de vino tinto intenso de Napa que solo los ricos se atrevían a probar. Enviaba ramos de flores silvestres a través de Mia, acompañados de notas escritas a mano, para la chica cuyos besos me quitan el sueño. Estella las escondió bajo el mostrador, dividida entre la curiosidad y la perplejidad, pero nunca se atrevió a preguntarle directamente. Él le hablaba todas las noches. Con otras personas, permanecía en silencio, pero con ella comenzaba con bromas juguetonas. ¿Crees que este vaso tiene tanta profundidad como tu beso? Apuesto a que preparas bebidas mejor que besas. ¿Debería probar esa teoría? Luego, a medida que pasaban las noches, sus preguntas se hicieron más profundas. Misty Valley es un pueblo tan pequeño. ¿Nunca te aburres? ¿Para quién vives que te mantiene atrapada aquí? Estella ignoró sus preguntas con respuestas vagas, pero su ingenio y su encanto travieso la hicieron reír, sin importar cuánto intentara ocultarlo. Le contó historias exageradas. Una vez hice una apuesta con un chico en Napa. El que terminara primero una botella ganaría. Al final, él se desmayó y yo, ya olvidé lo que gané. No pudo evitar reírse, aunque sospechaba que la mitad de lo que él dijo era mentira. Para ella, era un sinvergüenza encantador. Para todos los demás, era frío como el hielo. Una noche, cuando Vine Whisper se acercaba al cierre y solo quedaban unos pocos clientes, Elliot se quedó más tiempo de lo habitual. Estella limpió la barra, tratando de ignorarlo, pero de repente él le preguntó, ¿alguna vez has querido escapar de este lugar? La pregunta la dejó paralizada, su mano se detuvo a mitad de la limpieza. Se volvió hacia él, sonriendo con tristeza. Sí, pero tengo que quedarme, por mi familia, mis deudas y otras cosas. Elliot asintió, sus ojos verdes brillaron con una mezcla de determinación y desafío juguetón. La familia es una buena excusa, pero apuesto a que simplemente tienes miedo de probar algo nuevo. Luego se inclinó hacia mí, sonriendo levemente. Escápate conmigo solo una vez. Te prometo que no dejaré que te emborraches otra vez, o tal vez lo haga. Le guiñó un ojo, haciéndola reír a pesar del peso en su corazón. Cuando finalmente se levantó para irse, dejó atrás un vaso vacío, un billete grande y otro ramo de flores silvestres. Mientras Estella limpiaba, oyó un leve tintineo. Algo pequeño había caído de la silla que acababa de dejar libre. Se agachó y recogió un pequeño broche de plata grabado con el logotipo de Calvel Vineyards, una C estilizada que rodeaba un racimo de uvas. Su corazón latía con fuerza. Calvel Vineyards era la potencia que gobernaba Misty Valley, rica, poderosa y rodeada de rumores de una competencia despiadada. Había oído a su padre hablar de viñedos que habían sido comprados o desaparecidos, como el suyo hacía 3 años. Estella apretó el alfiler en la palma de la mano, su expresión se oscureció por la sospecha. Este hombre, Elliot, el que era frío con todos pero juguetón con ella, era parte de Calvel Vineyards, o peor aún, ¿sabía algo sobre el incendio del que siempre había dudado? Se guardó el alfiler en el bolsillo del delantal, su mente dando vueltas con preguntas sin respuesta, pero no estaba lista para enfrentarlo todavía.
Una cosa que sabía con certeza era que él no era un cliente más, y la forma en que la miraba, como si fuera un vino raro que él quisiera reclamar para sí, la hacía sentirse atraída y aterrorizada al mismo tiempo. Capítulo 3. Medianoche en el viñedo. Misty Vale estaba bañada por el suave resplandor de la tarde de finales de otoño, mientras los viñedos dorados en las colinas reflejaban los últimos rayos de sol. Estella Monroe estaba detrás de la barra de Vine Whisper, sirviendo con destreza una copa de vino blanco para un turista que estaba demasiado ocupado tomando fotos de la botella como para notar sus movimientos. Su largo y sedoso cabello negro estaba atado hacia atrás con flojedad, algunos mechones caían sobre sus hombros mientras se inclinaba hacia adelante. Sus profundos ojos castaños brillaban con una mezcla de curiosidad y sospecha. Habían pasado 3 días desde que había encontrado la insignia plateada grabada con el logotipo de Calvel Vineyards en la silla de Elliot. El misterioso hombre de fríos ojos verdes, el que había convertido sus noches en Vine Whisper en un rompecabezas en el que no podía dejar de pensar. Había guardado la insignia en el bolsillo de su delantal, sin querer enfrentarse a él todavía, pero permanecía en su mente como una gota de vino tinto que mancha un mantel blanco, imposible de ignorar. Estella no podía dejar de pensar en Elliot. Desde el Festival del Vino, había venido a Vine Whisper todas las noches, siempre sentado en la barra, pidiendo botellas de vino caras y enviándole ramos anónimos de flores silvestres, aunque ella sabía exactamente de quién eran. Para el resto del mundo, era un iceberg, respuestas concisas y una mirada gélida que apagaba las conversaciones antes de que pudieran comenzar. Pero cuando estaba con ella, era algo completamente distinto, un coqueto travieso, que la provocaba con comentarios ingeniosos y miradas juguetonas que la molestaban y la divertían al mismo tiempo. Ese contraste entre quién era con los demás y quién era con ella solo la hacía sentir más curiosa, y aunque se negaba a admitirlo, se sentía extrañamente atraída por él. Durante su descanso, Estella tomó a Mia a un lado y bajó la voz. «Mia, ¿qué sabes sobre Calvel Vineyards?» Mia enarcó una ceja y se secó las manos en el delantal. «¿Por qué preguntas de repente?» Son los protagonistas más importantes de la ciudad, ricos, poderosos, pero reservados. Hay rumores de que han aplastado a sus competidores de maneras de las que nadie se atreve a hablar. Estella se mordió el labio, sacó la insignia plateada del bolsillo de su delantal y la levantó. Encontré esto de un cliente habitual. ¿Podría ser uno de ellos? Los ojos de Mia se abrieron de par en par. Dios mío, Estella, si tiene eso, no es uno de ellos. Probablemente sea un personaje importante en Calvel Vineyards, pero nadie sabe realmente quiénes son. Están más encerrados que una bodega. Estella volvió a guardar la placa en su bolsillo, con el corazón más pesado que antes. Si Elliot realmente pertenecía a Calvel Vineyards, ¿qué estaba escondiendo? Y lo más importante, ¿estaba relacionado con el incendio que había destruido el viñedo de su familia hacía 3 años? ¿El incendio que siempre había sospechado que no había sido un accidente? Cuando empezó su turno de noche, Estella estaba ocupada atendiendo a los clientes, pero sus ojos seguían desviándose hacia la puerta de madera, esperando una figura familiar. Y justo a tiempo, a las 8 en punto, Elliot entró, alto, vestido con su habitual chaqueta de cuero informal, su cabello castaño oscuro ligeramente despeinado y sus penetrantes ojos verdes recorriendo la habitación con su habitual frialdad despreocupada. Un turista curioso le preguntó qué hacía aquí. Respondió rotundamente, beber. Su tono seco acabó con la conversación al instante y el turista se dio la vuelta torpemente. Pero cuando ocupó su asiento habitual en la barra frente a Estella, su rostro se iluminó con una sonrisa burlona. Bueno, mi pequeña niña borracha ha vuelto. Tomaré el tinto más atrevido que tengas y no vuelvas a robarme el aliento como anoche. Necesito permanecer sobria para poder admirarte como es debido. A Estella le ardió la cara y le lanzó una mirada fulminante. Habla menos. Nadie te impedirá callarte. Elliot se rió, su voz profunda estaba cargada de diversión. Cuanto más te enojas, más lindo te ves. Es todo un dilema para mí. Ella le sirvió el vino, tratando de mantener la compostura, pero no podía negar que sus bromas, por muy exasperantes que fueran, de alguna manera la hacían sonreír. Cuando puso la copa frente a él tomó un sorbo lento y luego se inclinó ligeramente, bajando la voz lo suficiente para que ella lo escuchara. Tengo una botella especial en mi viñedo. ¿Quieres probarlo? Estella se quedó paralizada y el corazón le dio un vuelco. ¿En qué viñedo?,
Preguntó con un dejo de sospecha en la voz. Elliot sonrió. Eso es un secreto. Ven conmigo esta noche bajo la luz de la luna, solo los dos. Ella entrecerró los ojos. ¿Y si digo que no? Su sonrisa se hizo más profunda. Entonces tendré que hacer que te arrepientas de perderte el mejor vino de tu vida. Oh, hizo una pausa y su voz se convirtió en un murmullo ronco, tal vez solo tengas miedo de que te emborrache de nuevo. Estella dudó, una guerra se estaba librando en su interior. La lógica le decía que se negara, que mantuviera la distancia, pero la curiosidad ganó, la curiosidad por él, la curiosidad por esa insignia. Está bien, dijo al fin, pero no intentes nada extraño. Elliot sonrió, sus ojos brillaban con picardía. Lo raro es mi especialidad, cariño, pero no te preocupes, te guardé lo mejor. Esa noche, después de que terminara su turno, Elliot la estaba esperando afuera, apoyado en un jeep negro. Su actitud fría hizo que un transeúnte se hiciera a un lado instintivamente. Pero en el momento en que Estella salió, sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa. Eres tan lenta, casi me quedo dormido de extrañarte, bromeó. Estella se burló, subió al auto y se adentraron en la noche, rumbo a Calvel Vineyards, un lugar que nunca imaginó que cambiaría todo. Bajo la luz de la luna, Calvel Vineyards se extendía como un mar plateado, hileras de vides brillando con la brisa nocturna. Elliot guió a Estella por senderos estrechos, los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y sus pisadas sobre la tierra blanda. Un trabajador de la viña se acercó y le preguntó, «Señor, ¿puedo ayudarlo con algo?» Elliot respondió con frialdad, «No». Su tono gélido hizo que el trabajador saliera corriendo sin atreverse a mirar atrás, pero cuando se volvió hacia Estella, le guiñó un ojo. «Mira, limpié todo el mundo solo para ti. No me decepciones haciendo un mal vino». Estella se rió, sintiendo una extraña calidez ante el contraste en su comportamiento, tan despiadado con los demás pero juguetón con ella. Se detuvieron en medio del viñedo, donde habían instalado una pequeña mesa de madera con 2 copas y una botella de vino tinto intenso. Elliot le sirvió una copa, con movimientos ensayados, pero sin apartar la mirada de ella, observándola como si la estuviera saboreando más que al vino. «Pruébalo», murmuró, con la voz cargada de significado. «¿Este es tan atrevido como tu beso, o lo recuerdo mal?» Estella se sonrojó y tomó un sorbo. El sabor fuerte y rico se extendió por su lengua y le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Hablaron de vino. «¿Qué tal mi mezcla?» «Mejor que la tuya». «Y ahora, sobre la vida. Has vivido en Misty Vale toda tu vida. Apuesto a que te escapaste para probar vino antes de cumplir la mayoría de edad». La conversación se hizo más profunda y el aire entre ellos se hizo más pesado. Elliot se puso de pie y se acercó a ella, su voz se convirtió en un susurro ronco. «No he podido olvidar ese beso, Estella. Me ha mantenido despierta por las noches y ahora necesito comprobar si era real». Su corazón latía con fuerza mientras él se inclinaba hacia ella, sus ojos verdes brillando bajo la luz de la luna. «No corras, no te morderé, o tal vez lo haga». Antes de que pudiera reaccionar, él la besó. Esta vez fue más profundo, más feroz que el fugaz beso del festival, un beso lleno de sabor a vino y algo aún más fuerte. Estella no se apartó. Sus manos se aferraron a su camisa mientras se dejaba hundir en él, sus emociones se rompieron como gotas de vino derramado. Esa noche, bajo el cielo iluminado por la luna del viñedo, se perdieron en una tormenta de pasión. Elliot era frío con el mundo, pero con ella era algo más. Un pícaro juguetón con un toque de ternura. Entre besos, murmuró, «Eres más peligrosa que el vino, Estella». Luego, con una posesividad mezclada con provocación, susurró, «No me culpes si terminas volviéndote adicta a mí». Fue el primero en tocarla así, el primero en hacerla sentir viva, no solo existente sino viviendo de verdad por primera vez en años. A la mañana siguiente, Estella se despertó en una pequeña cabaña cerca del viñedo, una sencilla casa de madera enclavada entre las vides. Estaba acostada en una cama pequeña, con una manta fina sobre ella, la luz dorada del sol se filtraba por la ventana y le calentaba la piel. Elliot se había ido, pero en la mesa de madera a su lado había una botella de vino tinto y una nota escrita a mano. «Eres un sabor al que no puedo resistirme». Estella cogió la nota, con el corazón hecho un lío de felicidad e incertidumbre.
La noche anterior había sido real, pero ¿quién era él en realidad? Se puso de pie, agarrando la botella con fuerza, con la determinación ardiendo en su pecho. Iba a descubrir la verdad sobre el hombre que era frío con todos, pero enloquecedoramente juguetón cuando se trataba de ella. Capítulo 4. Secretos en fermentación. Misty Vale estaba envuelta en una fina niebla en la mañana de otoño, los viñedos dorados en las colinas estaban envueltos en una neblina blanca etérea. Stella Monroe estaba detrás de la barra de Vine Whisper, sirviendo una copa de vino tinto a un cliente habitual, pero su mente se remontó a aquella noche en el viñedo de Elliot Calvel, la noche en que se había dejado llevar por una tormenta de pasión. Su largo y sedoso cabello negro caía suelto sobre sus hombros mientras se inclinaba hacia adelante, sus profundos ojos castaños brillaban con una mezcla de felicidad, confusión y duda. Habían pasado 3 días desde que se había despertado en aquella pequeña cabaña de madera cerca del viñedo, agarrando la botella de vino y la nota que él le había dejado. Eres un sabor al que no puedo resistirme. Se había propuesto averiguar quién era él en realidad, pero nunca esperó que la respuesta llegara tan rápido como el viento de la montaña. La noche anterior, después de su turno, Elliot la había estado esperando afuera de Vine Whisper, como siempre, pero esta vez no la molestó de inmediato. Se quedó allí de pie, mostrando su habitual sonrisa traviesa. Eres tan lento. Casi pensé que te escapabas de mí. Stella había estado a punto de poner los ojos en blanco, pero antes de que pudiera hacerlo, él la atrajo hacia sí. Su voz era baja, seria de una manera que ella nunca había escuchado antes. Soy Elliot Calvel, director ejecutivo de Calvel Vineyards, y te quiero a mi lado, Stella, no solo por una noche. Su corazón latía con fuerza mientras la verdad se revelaba ante ella. Elliot no era solo un granuja encantador. Era el jefe del imperio vinícola más poderoso de la región, un nombre pronunciado en susurros silenciosos y reverentes. Ahora, de pie en Vine Whisper, Stella sintió que la distancia entre ellos se extendía como un profundo cañón. Él era un multimillonario. Ella era solo una camarera que trabajaba para pagar las deudas de su familia después del incendio del viñedo hace 3 años, y sin embargo, no podía negar lo que estaba creciendo entre ellos, la forma en que él era frío con el mundo pero la molestaba con palabras juguetonas, la forma en que la miraba como si fuera el vino más raro que había probado nunca. Suspiró, agarrando la botella en sus manos, preguntándose si era una tontería siquiera pensar en eso. Esa noche, cuando Vine Whisper se llenó de clientes, Elliot entró, su presencia imponente como siempre. Ocupó su asiento habitual en la barra frente a Stella, su rostro se iluminó con una sonrisa juguetona. Bueno, mi pequeña borracha, un rojo intenso, por favor. Stella se sonrojó y lo miró con enojo. A partir de esa noche, Elliot la persiguió sin descanso. No solo estaba en Vine Whisper todas las noches, siempre eligiendo el asiento frente a ella, pidiendo botellas raras de su colección privada que la maravillaban en secreto. También la llevaba a pasear por las sinuosas carreteras de montaña de Misty Vale. Le regaló vinos exquisitos, como un tinto de 20 años de la Toscana, acompañado de una nota escrita a mano, para la chica que emborracha mi corazón. Stella los colocó bajo la barra, atrapada entre el desconcierto y la innegable atracción de su irresistible encanto. Stella abrió lentamente su corazón. A pesar de la enorme distancia que los separaba, no pudo resistir la forma en que Elliot la hacía sentir como si fuera el centro de su mundo. Sus bromas juguetonas, sus miradas traviesas y los raros momentos de sinceridad que dejaba escapar cuando estaban solos. Pero el pasado no la dejaba en paz. Una noche en Vine Whisper, mientras ella preparaba tragos, la puerta se abrió y entró una mujer, alta, delgada, vestida con un vestido rojo ajustado. Su cabello rubio dorado estaba cortado corto y sus ojos azul claro brillaban con arrogancia. Clara Ensley, directora de marketing de Calvel Vineyard y exnovia de Elliot, estaba de pie en el medio del restaurante, su mirada atravesaba a Stella como una cuchilla afilada. Se acercó a la barra, su voz melosa pero cargada de espinas. «Eres Stella, ¿verdad? Escuché que eres el nuevo juguete de Elliot». Stella se quedó congelada, agarrando el vaso en su mano. Pero antes de que pudiera responder, Clara soltó una carcajada y se volvió hacia la multitud. «Miren esto, todos. Una cazafortunas que cree que puede aferrarse a Elliot Calvel. Divertidísimo. ¿De verdad cree que habla en serio? Elliot solo está jugando con ella, igual que lo hizo conmigo.
Los susurros llenaron la habitación, algunas personas se rieron entre dientes. Estella sintió que el calor le subía a la cara, no por vergüenza, sino por una ira repentina y ardiente. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Elliot entró a grandes zancadas, alto, autoritario, sus fríos ojos verdes recorriendo a la multitud con una presencia intimidante que silenció instantáneamente los murmullos. Caminó directamente hacia Estella, que tiraba de él, y su mirada se suavizó solo para ella mientras su voz profunda sonaba con una certeza inquebrantable. Clara, no tienes derecho a hablar de ella. Inclinó la cabeza y volvió a sonreír mientras le susurraba a Estella, no te preocupes, cariño. Sigues siendo lo más hermoso de esta habitación. Clara soltó una risa aguda, su voz goteaba hielo. Elige. Elliot, me olvidas tan fácilmente. Sé todo sobre ti y haré que te arrepientas de esto. La sonrisa de Elliot no vaciló, pero sus ojos se volvieron glaciales. Pruébalo, Clara, pero no vengas llorando cuando te empuje fuera del velo brumoso. La expresión de Clara cambió, algo oscuro y vengativo se estaba gestando debajo de la superficie. Pero en lugar de discutir, giró sobre sus talones y salió furiosa, dejando atrás un aire de gran tensión. La sala estaba en silencio. Nadie se atrevía a mirar a Elliot a los ojos, pues estaba allí de pie, irradiando autoridad. Detrás de él, el corazón de Estella latía con fuerza. Su mente se llenó de preguntas. Mientras el restaurante volvía lentamente a la normalidad, Elliot se volvió hacia ella, con voz baja e íntima. ¿Estás bien? Luego, con una sonrisa burlona, agregó, Clara es como el vino en mal estado. Debería haberla echado hace mucho tiempo. Estella lo miró, sus emociones aflorando a la superficie. Ira, duda, una incertidumbre persistente. Elliot, su voz temblaba. ¿Hablas en serio sobre mí? ¿O soy solo un juego, como ella dijo? Dio un paso atrás, sus manos se apretaron en puños. No seré algo con lo que juegues y luego lo deseches. Elliot se quedó paralizado. Por un momento, algo brilló en sus ojos, una vulnerabilidad desconocida. Luego, con una risita, la agarró de la muñeca y la llevó con delicadeza a un rincón apartado, lejos de las miradas indiscretas. Con cualquier otra persona, habría ignorado la acusación y respondido con fría indiferencia. Pero con ella, sonrió con sorna y su voz se convirtió en un susurro ronco. Un juego. Sus dedos recorrieron su muñeca con suavidad. Si fueras un juego, perdí el momento en que me besaste esa noche. La acercó más, sus ojos verdes profundos clavados en los de ella con tranquila intensidad. Eres todo para mí, Estella. Su voz era firme, inquebrantable. No eres un juego, no eres un vino que bebo y olvido. Entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia ella y sus labios chocaron contra los de ella en un beso profundo y abrasador. Fue un beso feroz, lleno de anhelo y de cruda verdad. El sabor del vino y de algo más dulce, algo real, permaneció entre ellos. Estella sintió que se le derretía el corazón y que sus dudas se disipaban en su calidez. Cuando finalmente se separaron, él apoyó su frente contra la de ella y volvió a sonreír. ¿Me crees ahora?, susurró con voz juguetona pero tierna, ¿o necesito besarte otra vez para demostrártelo? Soy muy bueno en esto, lo sabes. Una risa brotó de sus labios, lágrimas inundaron sus ojos, no de tristeza sino de una emoción abrumadora. Ella asintió. Te creo. Elliot sonrió, abrazándola con fuerza. Bien, porque nunca te dejaré ir, mi pequeña niña borracha. En ese momento, bajo el tenue resplandor dorado del susurro de la vid, Estella supo la verdad. Elliot Caldwell no era solo el frío e intocable director ejecutivo de Caldwell Vineyards. Era el hombre que la había elegido a ella, por encima de todo el mundo, y ella finalmente había decidido creerle. Capítulo 5. La verdad destrozada. Misty Valley estaba bañada por el resplandor ardiente del atardecer, el viñedo se extendía a lo largo de las ondulantes colinas, reflejando la luz naranja dorada como un mar de llamas. Estella Monroe estaba de pie frente al espejo en su pequeña casa, arreglándose el pelo largo, negro y sedoso. Sus profundos ojos castaños brillaban de felicidad, teñidos de una leve e inexplicable inquietud.
Habían pasado 2 meses desde que Elliot Caldwell se reveló como el director ejecutivo de Viñedos Caldwell y la había perseguido sin descanso y de manera juguetona, de una manera que reservaba solo para ella. Su amor solo se había vuelto más profundo, un fuego que ardía lentamente y se había encendido con más fuerza de lo que ella jamás imaginó. Para el mundo, Elliot era frío como el hielo, pero para ella, era un pícaro encantador, que la hacía reír con sus comentarios burlones y sus miradas traviesas. Nunca había pensado que podría amar a alguien tan intensamente, pero Elliot lo había cambiado todo. La había atraído a su mundo del vino, un mundo lleno de color y pasión. Las visitas guiadas a los viñedos de Misty Valley, donde se paraban entre las hileras de uvas bajo la luz dorada del sol, las cenas románticas bajo las estrellas en las cimas de las colinas, donde él le servía vino y le susurraba, Estella había olvidado lentamente la distancia que los separaba, el multimillonario director ejecutivo y el camarero endeudado. Porque cada día Elliot le hacía creer que ella era el centro de su universo. Pero esa noche, mientras se preparaba para partir hacia Vine Whisper, sonó su teléfono. Elliot rara vez llamaba, prefería aparecer sin avisar solo para burlarse de ella, pero su voz en el teléfono era fría. «Te voy a recoger». Luego, en un tono más bajo, familiar y juguetón, añadió, «Tengo una botella especial en mi bodega secreta». «¿Vienes conmigo?» Estella se rió entre dientes. «Deja de inventar cosas. Me voy ahora». Se puso un suéter blanco claro y unos vaqueros, con el corazón acelerado por la curiosidad y la emoción. Elliot llegó en su jeep negro, su alta figura envuelta en una chaqueta de cuero informal, su cabello castaño oscuro alborotado como siempre. Atravesaron rápidamente los sinuosos caminos de montaña en dirección a los viñedos de Caldwell, pero esta vez Elliot guardó silencio, un silencio extraño e inquietante. Cuando llegaron, la condujo a través de una vieja puerta de madera oculta tras las vides y descendió por una estrecha escalera de piedra. Debajo del viñedo había una bodega secreta, fría, oscura, iluminada únicamente por el tenue resplandor de los faroles colgantes. Era un espacio enorme, con enormes pilas de barriles de roble alineadas entre sí. El aire estaba impregnado del aroma a vino añejo y madera vieja. En el centro de la bodega había una mesa de madera con 2 copas y una botella de vino tinto intenso sin etiqueta. Elliot le sirvió una copa, sus movimientos eran precisos y sus ojos verde esmeralda brillaban cuando le entregó el vaso. «Pruébalo», murmuró en voz baja y con significado. «Este es tan atrevido como tu beso». Estella se sonrojó y bebió un sorbo. El vino era intenso, fuerte, y su profundidad se desvaneció en su lengua, provocando un escalofrío en su cuerpo. Hablaron y él bromeó. «Entonces, ¿cómo es mi mezcla?» «Mejor que la tuya». «Y más seria». «¿Alguna vez has querido ser algo más que un barman?» Ella se relajó, riéndose de sus chistes, permitiéndose disfrutar del momento. Pero el ambiente cambió cuando un trabajador del viñedo entró apresuradamente. «Señor, hay un problema en el viñedo del este». Elliot se dio vuelta y su voz se volvió fría al instante. «Ocúpate de ello. No me molestes». El trabajador se fue rápidamente. Elliot le guiñó un ojo a Estella. «Volveré. No te bebas todo mi vino mientras no estoy. Me partiría el corazón». Salió a grandes zancadas, dejándola sola en la enorme bodega, apenas iluminada. Estella se quedó allí de pie, deambulando con curiosidad entre las hileras de barriles de vino, mientras sus dedos recorrían las viejas superficies de madera. Su mirada se posó en un estante polvoriento escondido en el rincón más alejado del sótano, donde apenas llegaba la luz de la linterna. Un panel de madera suelto le llamó la atención. Curiosa, tiró de él con suavidad y el panel se cayó. Detrás de él había un compartimento oculto que contenía un fajo de documentos viejos, con las páginas amarillentas y atadas con una correa de cuero rota. La pila de papeles se abrió y entonces lo vio. Un solo nombre que hizo que su mundo se derrumbara. Monroe Vineyard. Se quedó sin aliento. Se inclinó, sus dedos temblaban mientras levantaba una página y leía las palabras escritas en tinta negra y condenatoria. Eliminar Monroe Vineyard con un incendio para eliminar la competencia. El documento estaba firmado por Víctor Caldwell, el padre de Elliot, el hombre que había quemado el viñedo de su familia, el hombre que había destruido a su familia, solo para asegurar el poder de Caldwell Vineyard. Ella tembló y las lágrimas amenazaron con derramarse mientras los pasos resonaban en el sótano. Elliot había regresado.
Entró con su habitual sonrisa juguetona. No has destrozado mi bodega, ¿verdad? Pero se quedó helado cuando vio la pila de documentos en sus manos. Estella se volvió hacia él, con la voz quebrada. ¿Qué es esto, Elliot? Tu padre. Quemó el viñedo de mi familia. Destruyó a mi familia. La sonrisa de Elliot desapareció. Sus ojos verde esmeralda se oscurecieron. Dio un paso adelante, mirando los papeles, con voz baja y seria. Estella, no lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Dio un paso atrás, la ira y el dolor crecieron como una tormenta en su interior. ¿No lo sabías? Eres su hijo. Tu familia arruinó la vida de mis padres. Nos hemos estado ahogando en deudas por su culpa. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando eres parte de esa familia? Elliot se quedó quieto, su mirada cargada de tristeza, su habitual actitud burlona no se encontraba por ningún lado. Estella, lo siento. No sabía que mi padre hiciera esto. Nunca me lo dijo y yo nunca le pregunté. En aquel entonces yo estaba estudiando en el extranjero, en Inglaterra. Todavía no dirigía la empresa. Su voz sonó ronca cuando le tomó la mano. Pero yo no soy él. Te amo, Estella. Nunca quise que sufrieras. Encontraré una manera de arreglar esto. ¿Lo juro? Estella se estremeció y las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Corregirlo? No puedes cambiar el pasado, Elliot. Mi familia perdió todo por culpa de tu padre. Y te amo. Pero ahora mismo, lo único que siento cuando te miro es odio. Se dio la vuelta y subió corriendo la escalera de piedra, dejándolo allí de pie en la bodega, con el corazón roto a cada paso. Quería creer que él era inocente, pero esta verdad era demasiado grande, demasiado dolorosa. Salió corriendo de Calvel Vineyards y desapareció en la noche, sin mirar atrás ni siquiera cuando lo escuchó llamarla por su nombre. Elliot no la persiguió de inmediato. Se quedó congelado en el lugar, agarrando los documentos con fuerza, su expresión oscurecida por una determinación recién descubierta. Siempre había sabido que su padre había tomado medidas despiadadas para construir el poderoso imperio que era hoy Viñedos Calvel. Pero ahora necesitaba saber exactamente hasta dónde habían llegado esas medidas. Regresó a la mesa de madera y hojeó cada página de los archivos que Estella había dejado atrás. Y la verdad lo golpeó como un martillo. No se trataba solo de Stellas Vineyard. Varias familias de Mistifale habían sido destruidas por las despiadadas tácticas comerciales de su padre. Incendios, adquisiciones forzosas, deudas aplastantes. Todo estaba marcado con el nombre de Víctor Calvel. Elliot golpeó la mesa con el puño, con voz baja y ronca. «Padre, ¿qué demonios has hecho?» Se puso de pie, con la mandíbula apretada. No se trataba solo de arreglar las cosas con Estella. Se trataba de descubrir toda la verdad. Y si su padre era culpable de todo lo que sugerían estos documentos, entonces Elliot Calvel sería el que acabaría con todo. Capítulo 6. Enfrentando el pasado. Mistifale estaba envuelto en la oscuridad de la medianoche, los vientos fríos susurraban a través de los viñedos silenciosos. Elliot Calvel estaba de pie en su oficina en la finca de Calvel Vineyards, agarrando los documentos que Estella había descubierto en la bodega. Sus ojos verde esmeralda estaban oscuros y ya no tenían el brillo travieso que tenían cuando estaba con ella. Ahora solo había ira y decepción. Durante los 3 días que habían pasado desde que Estella se había ido, había investigado, había revisado viejos registros, revisado registros financieros y se había reunido con antiguos empleados de su padre, Víctor Calvel. Y la verdad se hacía más clara con cada hora que pasaba. No se trataba solo de Monroe Vineyard. Docenas de familias de Mistifale habían sido arruinadas por su padre. Incendios misteriosos, adquisiciones forzadas de tierras, deudas abrumadoras, todo ello para construir el imperio de los viñedos Calvel. Elliot salió de su oficina conduciendo por las sinuosas carreteras de montaña hacia la gran finca de su padre, una enorme mansión encaramada en la cima de una colina, rodeada de los viñedos que una vez habían sido el orgullo de su familia. Entró a grandes zancadas, su alta figura envuelta en una chaqueta de cuero oscura, su presencia gélida mientras caminaba hacia el hombre responsable de todo. Víctor Calvel estaba sentado en el gran salón, un hombre de unos 70 años con cabello plateado y penetrantes ojos verdes, exactamente del mismo tono que los de su hijo.
Hizo girar una copa de vino tinto en su mano, con voz profunda y mesurada. «Es tarde, Elliot. ¿Qué te trae por aquí?» Elliot arrojó los documentos sobre la mesa. «Explícame esto». Su voz era fría y cortante. «El incendio de Monroe Vineyard y todos los demás». «¿Qué demonios les hiciste?» Víctor miró los papeles, su expresión no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor de su vaso. «¿Dónde encontraste esto?» La voz de Elliot era mortal. «En el sótano, el que creías que nadie vería jamás. Quemaste el viñedo de Estella. Destruiste a su familia y a tantas otras». «¿Por qué?» Víctor suspiró y dejó la copa de vino. Su voz sonaba profunda y cansada. «Elliot, aquella era una época diferente, una época en la que la ambición eclipsaba la moralidad. En aquel entonces, la industria del vino en Misty Valley era un campo de batalla. Solo los más fuertes sobrevivían. Hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia y darles el apellido Calvel que tienen hoy». El puño de Elliot se estrelló contra la mesa. «¿Proteger a nuestra familia?» «Tú destruiste la de ellos. Estella perdió todo por tu culpa». «¿Crees que quiero este nombre cuando fue construido sobre las cenizas de otros?» Por primera vez, la mirada de Víctor vaciló. Vacilación, algo raro en el hombre que siempre había puesto el poder por encima de todo lo demás. Se paró caminando hacia la ventana, mirando fijamente los vastos viñedos. «Sé que era ciega. En aquel entonces, creía que era la única manera. Pero ahora que soy mayor, veo el precio. No espero tu perdón, pero no me arrepiento de haberte dado un imperio». Elliot sacudió la cabeza, su voz era como el hielo. «No quiero este imperio si es sucio. Voy a solucionar esto. Por Estella y por los demás. Lo haré a mi manera». Víctor se dio la vuelta, con expresión indescifrable. «¿Arreglarlo? ¿Crees que las disculpas y el dinero borrarán el pasado?» Elliot se acercó, imperturbable. «Número. Pero puedo cambiar el futuro. Restauraré los viñedos que destruisteis. Pagaré a las familias que arruinasteis. Y no lo hago por ti. Lo hago por Estella y la gente que lo merece». Pasó un largo silencio. Entonces, inesperadamente, Víctor asintió. Su voz era baja. «Bien. Autorizaré fondos de Calvel Vineyards para esto. No me interpondré en tu camino». Pero entonces su mirada se endureció. «Pero habrá consecuencias, Elliot. El nombre Calvel se desmoronará». Por primera vez esa noche, Elliot dejó escapar una pequeña y fría sonrisa. «Ese nombre no vale la pena conservarlo. Construiré uno nuevo, más limpio que el tuyo». Se dio la vuelta y salió de la finca sin mirar atrás, con el corazón apesadumbrado, pero con la determinación ardiendo más fuerte que nunca. Víctor se quedó de pie junto a la ventana, viendo a su hijo desaparecer en la noche. Y por primera vez en años, una pizca de arrepentimiento se apoderó de su frío corazón. Elliot no perdió el tiempo. Se reunió personalmente con las familias a las que su padre había perjudicado, desde pequeños propietarios de viñedos hasta comerciantes a los que su padre había llevado a la quiebra. Escuchó sus historias, sus lágrimas, sus maldiciones, y dedicó todos los recursos que Calvel Vineyards tenía para reconstruir lo que se había perdido. Pero la visita más importante fue la de Estella. Llegó a su casa, una pequeña casa de madera en medio de los campos abandonados donde antes prosperaba el viñedo de su familia. Henry Monroe, su padre, abrió la puerta con expresión cautelosa. «¿Qué quieres?» Elliot inclinó la cabeza. Su voz era baja y firme. «Lamento lo que mi padre le hizo a tu familia. No lo sabía antes, pero ahora sí. Y quiero arreglarlo». La expresión de Henry se ensombreció. «¿Arreglarlo? ¿Crees que una disculpa puede devolvernos lo que perdimos?» Antes de que Elliot pudiera responder, otra voz cortó el aire. «Elliot, ¿por qué estás aquí?» Estella estaba parada en la puerta, con los ojos enrojecidos y la voz fría. «No quiero verte». Elliot la miró a los ojos, con la voz ronca. «Estella, no te pido perdón. Solo quiero que sepas que me enfrenté a mi padre. Él admitió todo y estoy usando Calvel Vineyards para deshacer lo que hizo, empezando por tu familia.
Sus ojos parpadearon con emoción, pero se dio la vuelta. Necesito tiempo. No vuelvas. Elliot dudó un momento y luego asintió. Dejó un pequeño ramo de flores silvestres en el umbral, las mismas que solía enviarle. Luego se dio la vuelta y se alejó, con el corazón apesadumbrado. Pero no se rendía. Capítulo 7. Perdón y reencuentro. Habían pasado 6 meses desde aquella fatídica noche en la bodega, desde que Stella Monroe había descubierto la devastadora verdad sobre Víctor Calvel, el hombre que había quemado el viñedo de su familia para fortalecer su imperio vinícola. Misty Valley, el pequeño pueblo enclavado entre las colinas cubiertas de viñedos, estaba cambiando lentamente bajo las manos de Elliot. Las tierras estériles que una vez fueron destruidas por la avaricia de Víctor ahora estaban volviendo a la vida. De la tierra que antes estaba seca brotaron vides jóvenes, con sus hojas verdes y exuberantes estirándose hacia el sol, susurrando promesas de nuevos comienzos. Las familias que lo habían perdido todo, ya fuera por incendios misteriosos o por adquisiciones forzadas, ahora encontraron alivio en el fondo financiero que Elliot había creado. Con la riqueza y el poder de Calvel Vineyards, trabajó incansablemente para reparar los daños que había causado su padre. Se reunió con cada víctima, se sentó durante horas en sus humildes casas de madera, escuchando sus historias con una mirada tranquila e inquebrantable. A veces había arrepentimiento en sus ojos verde esmeralda, un arrepentimiento que ya no se molestaba en ocultar. En la pequeña casa de madera de la familia Monroe, que alguna vez fue el corazón de un próspero viñedo antes de que el fuego se lo llevara todo, el aire era diferente ahora. Los campos que antes estaban áridos alrededor de la casa ahora estaban sembrados de vides nuevas que crecían sin parar bajo el cuidado de Henry Monroe. Las deudas de la familia, que antes eran asfixiantes, habían desaparecido y se habían saldado con una gran suma proveniente del fondo de Elliot. Había llegado una nota junto con el dinero. No puedo cambiar el pasado, pero quiero corregirlo. Todavía te amo. Henry Monroe estaba de pie en el viñedo revivido, sus curtidas manos rozando las delicadas hojas jóvenes. Su voz estaba cargada de emoción, teñida de duda. Es sincero, Stella. He visto lo que ha hecho, no solo por nosotros, sino por todos. Pero sé que todavía estás enojada y no te culparé por eso. Dentro de la casa, Stella estaba de pie en la cocina, agarrando una vieja taza de porcelana, con la mirada distante mientras miraba por la ventana. Dentro de su corazón, se libraba una batalla. Su amor por Elliot chocaba violentamente con el odio que sentía por su padre. Durante 6 meses lo había evitado. Cada vez que oía el familiar ruido de su jeep afuera, se encerraba en su habitación, negándose a enfrentar el dolor que él le recordaba. Pero no podía negarlo. Él seguía en su mente, sus palabras provocativas, sus ojos verde esmeralda siempre brillando con picardía, solo para ella. Su voz, cruda por la culpa, susurrando en la bodega esa noche, no lo sabía, Stella. Lo siento. Recordó lo bueno, las visitas a los viñedos, las noches estrelladas, la forma en que le susurraba, eres más peligrosa que el vino, mi pequeña niña borracha. Pero también recordó lo malo, las palabras condenatorias escritas en esa vieja página, el incendio del viñedo Monroe ejecutado por VC, el dolor de saber que su padre había destruido a su familia. ¿Podría perdonarlo alguna vez o amarlo significaría traicionar los años de sufrimiento que había soportado su familia? Deambuló por los campos recién plantados, rozando con los dedos las delicadas vides, dividida entre el resentimiento y el innegable dolor de extrañarlo. Mientras tanto, Elliot nunca dejó de luchar. Conoció personalmente a todas las familias afectadas por las acciones de su padre. Los Thompson, cuyo viñedo se perdió en un misterioso accidente hace 10 años. Los Rivera, obligados a vender sus tierras por unos céntimos, y docenas más, todos con la misma historia. Elliot se sentaba en casas en ruinas, escuchando su dolor, sin su habitual sonrisa arrogante por ningún lado. Sus ojos verde esmeralda ya no reflejaban arrogancia, sino solo determinación. Con la riqueza de Calvel Vineyard, creó el Fondo de Renovación Misty, contrató ingenieros agrícolas para restaurar la tierra y entregó personalmente ayuda financiera a cada familia afectada, no solo para cancelar la deuda, sino para darles una oportunidad de reconstruirse. Pero sabía que nada de eso significaría nada sin Stella. Una mañana de niebla, Elliot regresó a la casa de los Monroe. Henry Monroe estaba afuera arreglando la cerca de madera cuando lo vio acercarse. Su mirada era atenta, mezclada con escepticismo y curiosidad.
Elliot avanzó, alto, con su chaqueta de cuero oscura y el cabello castaño alborotado por el frío viento de la montaña. Su voz era baja y firme. Lo siento, Henry, por lo que mi padre le hizo a tu familia. No lo sabía antes, pero ahora sí, y quiero corregirlo. Henry Monroe bajó el martillo y lo estudió con atención. Ya has hecho suficiente. Nuestra deuda se ha saldado. El viñedo vuelve a crecer. Pero Estella, suspiró, no ha podido olvidarlo. Elliot asintió con la cabeza, su expresión era indescifrable. Lo sé. Solo quiero verla una última vez. Si no puede perdonarme, me iré para siempre. Henry dudó y luego llamó hacia la casa. Estella, ven aquí. La puerta se abrió y Estella salió, todavía con la taza de porcelana en la mano. Su corazón latía con fuerza mientras lo contemplaba. Parecía más delgado, el cansancio se reflejaba claramente en su rostro. Sus ojos verde esmeralda, antes tan llenos de picardía, ahora no reflejaban nada más que honestidad cruda y algo más, una especie de angustia silenciosa. Luego se arrodilló ante ella. Su voz era profunda, ronca por la emoción. Estella, he pasado 6 meses descubriendo la verdad. Mi padre no solo lastimó a tu familia. Hirió a docenas de personas más. Lo confronté. Él admitió todo. Años de ambición ciega. No espero que me perdones de la noche a la mañana, pero he usado estos últimos 6 meses para reconstruir tu viñedo y los demás, para saldar las deudas, para empezar de nuevo, porque quiero ser digno de ti. La miró, sus ojos esmeralda oscurecidos por el miedo, no al rechazo, sino a perderla para siempre. Te amo, Estella, pero si no puedes perdonarme, nunca volveré. Las lágrimas corrían por el rostro de Estella mientras lo miraba. Su corazón gritaba que todavía lo amaba. Su mente le decía que lo alejara. Respiró entrecortadamente y se le quebró la voz. ¿Crees que basta con una disculpa? Mi familia perdió todo por culpa de tu padre. Mis padres vivían endeudados. Mi madre lloraba todas las noches por el viñedo que amaba más que a su propia vida. Te amo, Elliot, pero cada vez que te miro, veo su rostro, el del hombre que quemó todo lo que tenía. Elliot inclinó la cabeza y su voz sonó ronca. No puedo cambiar el pasado, Estella, pero sí he cambiado Calvel Viñers. No permitiré que sea tan despiadado como lo hizo mi padre. Me he asociado con otros viñedos para reconstruir la industria y lograr un crecimiento sostenible. Quiero empezar de nuevo contigo, no con el antiguo nombre, sino con algo nuevo. Estella se estremeció, con el corazón roto bajo el peso de sus emociones. Recordó las noches en que la abrazaba, susurrándole chistes tontos solo para hacerla reír, la forma en que sus ojos esmeralda se iluminaban cada vez que ella le preparaba una bebida. Recordó la forma en que se había arrodillado en la bodega, con la voz ronca por el arrepentimiento, sin esconderse nunca detrás de excusas como lo había hecho su padre. Pero también recordó a su madre sentada junto a la ventana, llorando por las ruinas de su viñedo, a su padre cada vez más delgado, trabajando sin parar para pagar la deuda. Ella amaba a Elliot, pero ¿era suficiente el amor para superar el dolor? Dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Te perdono, Elliot, por ti, pero necesito tiempo. Elliot exhaló, el alivio brilló en sus ojos por primera vez en 6 meses, pero no la presionó. En cambio, soltó una suave risita, y un destello de su habitual picardía regresó. Mi pequeña niña borracha, te perdí, ¿no? Esperaré, incluso si me haces prepararte bebidas para siempre para compensarlo. Colocó un pequeño ramo de flores silvestres en la puerta, igual que los que solía enviarle. Luego se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando a Estella allí de pie. Su corazón todavía estaba en conflicto, pero más ligero que antes. Los siguientes 6 meses vieron el renacimiento completo de Misty Vale. Elliot no solo restauró el viñedo de Estella, sino que reconstruyó docenas de otros. Los Thompson replantaron uvas en sus antiguas tierras. La familia Rivera construyó una pequeña bodega propia. Los campos que antes estaban carbonizados ahora estaban cubiertos de vides jóvenes. Elliot trabajó junto con ingenieros agrícolas para establecer una red entre los viñedos locales y asegurarse de que nadie se quedara atrás. Un día, Henry Monroe se encontraba entre las vides florecientes, observando la transformación. Con un profundo suspiro, se volvió hacia Estella.
Él no es como su padre, querida. He visto lo que ha hecho. De verdad quiere cambiar. Estella ha ido derribando sus barreras poco a poco. Observó cómo las vides se hacían más fuertes cada día. Escuchó a sus padres reír más que desde el incendio. Y vio que Elliot no se limitó a disculparse. Él demostró su arrepentimiento con acciones. Sin embargo, cada vez que ella pensaba en él, su corazón se partía en dos. Una parte quería correr a sus brazos. El otro quería alejarlo para siempre. Hasta que una tarde, mientras el sol se ponía sobre Misty Valley y Golden Crimson, Elliot regresó. Henry Monroe lo encontró en el viñedo, con voz tranquila. «Aún no te rindes, ¿verdad?» Elliot asintió, sus ojos esmeralda llenos de tranquila determinación. «No puedo. La necesito». Estella salió. Su corazón latía con fuerza cuando sus miradas se cruzaron. Elliot se arrodilló ante ella, con voz profunda y firme. «Estella, he hecho todo lo que he podido para arreglar las cosas. No solo por ti, sino por todos los que mi padre lastimó. No puedo cambiar el pasado, pero quiero construir el futuro contigo». Levantó la mirada, lleno de emoción. «Perdóname y déjame tener la oportunidad de estar contigo». Estella miró sus ojos verdes suplicantes. Su visión se nubló por las lágrimas. Y por fin, asintió. «Te perdono, Elliot, y quiero estar contigo». Elliot se rió, la abrazó y la hizo girar en el aire. Entre las viñas que habían reconstruido juntos, mi pequeña niña borracha, finalmente gané. Juntos fundaron Misty Harmony Vineyards, un nuevo imperio construido sobre la colaboración y la sostenibilidad, uniendo cada viñedo en Misty Valley. Un año después, entre las viñas revividas del viñedo familiar de Estella, Elliot se arrodilló de nuevo, esta vez con un anillo de madera tallado en vid, grabado con S.I.E. Con una sonrisa burlona, murmuró: «Cásate conmigo o tengo que hacer un vino terrible para ganarme tu perdón para siempre». Las lágrimas de alegría corrieron por las mejillas de Estella mientras reía. Cásate. Su boda fue pequeña, celebrada en el corazón del viñedo, rodeada de familiares y amigos cercanos. Víctor Calvel asistió, con una mirada cansada, pero sincera. «Me equivoqué, Estella. Te acepto y acepto la forma en que Elliot lo ha cambiado todo». Se fue poco después, dejando atrás por fin el pasado. 2 años después, dieron la bienvenida al mundo a una niña. La llamaron Ember Dash, un símbolo del fuego, el amor y el renacimiento. Elliot le susurró a Estella, sosteniendo a su hija en sus brazos: «Eres todo para mí». Y Estella sonrió, finalmente en paz con la vida que habían construido juntos. La historia de Estella y Elliot fue una historia de perdón, redención y renovación. Enseñó que el amor y la sinceridad podían curar hasta las heridas más profundas del pasado, pero solo si iban acompañados de acciones. Elliot no se había limitado a disculparse. Había dedicado su vida a enmendar los errores de su padre. Había demostrado que las personas podían cambiar y reconstruirse a partir de las cenizas. Para Estella, el perdón no significaba olvidar. Significó elegir el amor en lugar del odio. Significó creer en el poder del renacimiento. Y al final, construyeron un legado no basado en el poder, sino en la compasión, la confianza y las vides que simbolizaban la curación y la esperanza. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Soul Stories. Comparte tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y, a veces, comienza de la manera más simple, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.